Las 15 perversiones más retorcidas del emperador Calígula. Imagina un emperador que entra a un salón lleno de oro, se sienta sin prisa, mira a los hombres más poderosos de su mundo y decide, por puro capricho, arruinarles la vida con una sonrisa. No es una leyenda, no es una serie de TV. Es Roma, año 37, y un joven llamado Cayo Julio César Germánico, al que todos apodan Calígula, está a punto de mostrarle al imperio que la locura puede tener corona. Quédate. Porque lo que empezó como el amanecer de una era brillante, terminó convirtiéndose en el retrato más oscuro del poder sin límites. Y hay detalles que, una vez que los escuches, no vas a poder olvidar. Mira, durante años, Roma había vivido bajo la sombra de un emperador frío, desconfiado y silencioso. Tiberio. Un gobernante eficaz, sí, pero marcado por la paranoia, los castigos ejemplares y el miedo constante. Cuando murió, la ciudad respiró. En las calles se escucharon risas, los foros volvieron a llenarse de voces, y el nombre de Calígula se pronunció con esperanza. Era joven, carismático, hijo del popular general Germánico. La gente lo había visto crecer entre soldados, con esas pequeñas botas militares que le valieron el apodo que se volvería eterno. Y al principio, todo pareció confirmar las expectativas. Amnistías, juegos, reducción de impuestos, generosidad. Un emperador cercano al pueblo, un chico que saludaba, sonreía y decía sí. Pero Roma, que había visto de todo, no estaba lista para lo que vendría. Porque un día, tras una enfermedad que casi lo manda al otro mundo, aquel joven volvió a abrir los ojos. Y ya no era el mismo. Algo se quebró en su mirada, y lo que fue luna de miel empezó a volverse pesadilla. ¿Qué pasó? ¿La enfermedad lo cambió? ¿O el poder de pronto le mostró un espejo que nadie debería mirar? Hoy, vamos a entrar en ese túnel, paso a paso, sin efectos especiales, sin adornos, solo la historia cruda de cómo el poder absoluto convierte al hombre en un monstruo y al imperio en su escenario. Presentar un problema-desafío. El gran problema con Calígula no fue solo su excentricidad, no fue solo su gusto por el lujo o por llamar la atención. Fue algo más profundo. Rompió todas las barreras que daban forma a la vida romana. En Roma había leyes no escritas, límites que incluso los poderosos respetaban para que el edificio no colapsara. La dignidad del Senado, el respeto a los dioses, la separación entre lo privado y lo público, el pudor que guardaba el hogar, la idea de que, por encima de todo, había un orden. Uno podía ser duro, podía ser autoritario, podía ser ambicioso, pero había líneas que no se cruzaban. Calígula las cruzó todas. Y peor aún, convirtió la humillación, el dolor y el absurdo en espectáculo. El desafío entonces no es solo contar episodios escandalosos, es entender por qué esos episodios eran tan peligrosos para el tejido del imperio. ¿Qué pasa cuando el que manda decide que nada es sagrado? ¿Qué queda cuando los símbolos se vacían y las instituciones se vuelven juguetes? Si Roma fue grande por su disciplina, su sentido del deber y su culto al orden, ¿qué ocurre cuando el líder convierte ese orden en una broma? Esa es la historia que tenemos por delante. Cómo un solo hombre, en pocos años, puso a prueba los cimientos de una civilización entera. Exploración, desarrollo. Empecemos por algo que parece pequeño, pero que revela todo: la humillación pública. Calígula entendió muy rápido que la manera más efectiva de dominar no era solo la fuerza, sino la vergüenza. Tomó a la clase senatorial, hombres con apellidos antiguos descendientes de familias que habían levantado Roma, y los obligó a hacer cosas que atentaban contra su orgullo. Correr con sus togas bajo el sol como si fueran mensajeros, servirle la cena como esclavos, y ante los ojos de todos bajar la cabeza. No era casual, era un mensaje. Les estaba diciendo: el valor que te da tu nombre se acaba en mi presencia. Aquí, el que define quién eres, soy yo. La humillación no terminaba en pequeños actos. Llegaba a la mesa, a la intimidad, a lo más sensible.
Calígula organizaba banquetes espléndidos, con música, luces, fuentes, perfumes. A esos banquetes invitaba a senadores y a sus familias, y allí, como si fuera un juego, hacía elecciones que clavaban cuchillos invisibles. Se levantaba, pedía silencio, miraba a una esposa, a una hija, y mostraba que ni el honor del hogar estaba a salvo. Lo terrible no era solo la escena. Lo terrible era el después. Los murmullos, los ojos bajados, los hombres poderosos obligados a tragar el orgullo. El emperador había convertido la vida privada en teatro. Y Roma, que tanto valoraba el decoro, comprendió que ya no había puertas que cerraran con llave. Este gusto por cruzar límites también se vio en el uso del palacio. El corazón del poder, el lugar donde se decidían guerras, impuestos y leyes, pasó a ser también el escenario de la lujuria y del negocio fácil. Calígula instaló en una parte del palacio un lugar dedicado al placer, con toda la ostentación que el dinero y la imaginación podían pagar. Y no se limitó a contratar a mujeres comunes. Lo más hiriente fue la elección. Esposas e hijas de nobles, obligadas a estar ahí. Así, el emperador no solo llenaba sus arcas, daba una lección a todo el que creía que su apellido lo protegía, convertía el centro del Estado en una casa de vicio y decía, sin decirlo, ¿ves? Lo que para ti es sagrado, para mí es mercancía. Detengámonos un segundo. Imagina la sensación en el Senado al día siguiente. Rostros serios, miradas que no se cruzan, una mezcla de rabia y miedo. ¿A quién acudir si el que rompe las reglas es el mismo que debería defenderlas? ¿Cómo denunciar a quien decide qué es delito y qué no? En ese silencio pesado se entiende el método de Calígula. Dominar no con la espada, sino con la sensación de que nada tiene sentido fuera de su voluntad. Pero lo más peligroso no fue el exceso privado, sino el salto a lo divino. Calígula empezó a verse a sí mismo como algo más que un hombre. La idea no era nueva. Roma había coqueteado muchas veces con el culto a sus líderes, pero en este caso, el tono subió varios escalones. Quiso estatuas suyas en templos, exigió honores propios de dioses, pidió que lo adoraran como si su cuerpo fuese sagrado. Y en esa ruta hacia lo imposible, circuló la historia de su boda con la diosa de la luna, como si el cielo mismo recibiera su firma. No era solo megalomanía, era una manera de blindarse. Si eres un dios, nadie te juzga. Si estás por encima de lo humano, ninguna ley te toca. Esa fantasía era una pared contra la crítica. La familia tampoco se salvó. Sus hermanas, mujeres con nombre y peso en la corte, quedaron envueltas en una relación confusa con el emperador. Los rumores corrieron por el foro, por los mercados, por los baños, que si él las hacía sentar a su lado, que si las trataba de un modo impropio, que si tomaba decisiones que cruzaban tabúes ancestrales. Para Roma, que mantenía ciertas normas rígidas sobre el hogar, aquello fue un golpe a la moral pública. Y cuando una de ellas, Drusila, murió, el dolor de Calígula se convirtió en culto, honores divinos, luto desmedido, gestos que mezclaban amor, religión y poder. La frontera entre lo íntimo y lo sagrado se borró, y cuando esa frontera se borra, el resto del mapa se deforma. Hasta aquí, la vida privada ya parecía un terremoto, pero Calígula no se conformó. Llevó el absurdo al campo político, a la milicia, a los símbolos que daban orgullo a Roma. La historia de su caballo es el mejor ejemplo. Incitatus, el animal preferido del emperador, vivía mejor que la mayor parte de los ciudadanos. Establo de mármol, pesebre de materiales lujosos, cuidados de primera. Se dice que quiso nombrarlo cónsul, la más alta magistratura de la República Romana convertida en imperio. ¿Lo hizo? Es posible que no, pero el simple anuncio era una bofetada. Lo que importaba no era el acto final, sino el gesto. Era decirle al Senado: si me apetece, mi caballo tiene más dignidad pública que cualquiera de ustedes. El mensaje era brutal y claro.
El cargo ya no significaba nada, el mérito tampoco, solo la voluntad del emperador. Y si te parece que eso era el límite, espera a escuchar esto: la guerra contra el mar. Sí, contra el mar. En un punto, cuando Roma miraba con hambre hacia Britania, Calígula llevó a sus tropas hasta la costa. Todo hacía pensar en una gran invasión. Los soldados, tensos, listos. Los oficiales, atentos a las órdenes. Y entonces, el giro. En lugar de cruzar, el emperador ordenó atacar las olas, recoger conchas como botín y celebrar una victoria sobre Neptuno, el dios del océano. Suena ridículo, pero detrás del ridículo había algo serio. La guerra, que siempre había sido asunto grave, quedó reducida a espectáculo. El honor militar convertido en parodia. ¿Qué siente un legionario formado para morir por Roma cuando lo mandan a clavar la espada en el agua? Siente que su vida se ha vuelto un chiste. Y un ejército que se siente ridiculizado es un ejército peligroso. Hacia adentro. La crueldad, además, no era un medio para Calígula, era un fin. No se trataba solo de quitar enemigos del camino, sino de disfrutar la manera en que caían. Calígula asistía a castigos y ejecuciones como quien va al teatro. No apartaba la mirada, no se conmovía. Pedía que el dolor fuera lento, que el proceso se alargara, que la lección quedara tatuada en la memoria de todos. En algunos banquetes, mientras la música sonaba y el vino corría, había órdenes secretas que salían con una calma que helaba la sangre. La crueldad no era un estallido de ira, era una coreografía. Un arte torcido en el que el emperador afinaba cada nota para obtener lo que quería, obediencia nacida del miedo. Y el pueblo era para él una masa. En un momento de frustración, lanzó una frase que quedó flotando sobre Roma como un mal presagio: que ojalá la ciudad tuviera un solo cuello, para cortarlo de un tajo. No importa si lo dijo exactamente así, importa lo que revela: un desprecio profundo por la gente, por los anónimos, por los que llenaban los mercados y los circos. Cuando el que manda ve al pueblo como algo molesto, o como una cosa que sobra, entonces la política se vuelve campo de exterminio. Y Roma, que había crecido integrando pueblos, negociando leyes y pactos, vio esa sombra con angustia. A estas alturas ya podemos trazar el patrón. Calígula toma un símbolo y lo revierte, toma el Senado, lo ridiculiza, toma el palacio, lo ensucia, toma la guerra, la convierte en teatro, toma a los dioses, se los apropia, toma a su familia, borra los límites, toma al pueblo, lo reduce a nada. No hay una sola fibra del tejido romano que no haya estirado hasta el extremo. Y eso generó una tensión invisible que todos sentían. Senadores heridos en su orgullo, oficiales molestos, sacerdotes desplazados, familias nobles humilladas, soldados confundidos, ciudadanos cansados. El imperio entero se volvió una cuerda tensa. Cualquier chispa podía partirla. Mira. La chispa llegó, como suele pasar, por la herida más pequeña. No fue un gran senador con un plan perfecto. No fue un general con ansias de gloria. Fue un hombre al que el emperador se burlaba cada día. Un prefecto de la Guardia Pretoriana, un oficial que escuchaba risas a su costa. Ese hombre, Casio Querea, llevaba en el pecho algo que no perdona: humillación. Calígula no solo le daba órdenes, lo ridiculizaba con apodos y gestos. Y cuando la herida no cicatriza, se vuelve cuchillo. Se tejió entonces un complot, no de esos que se gritan en el foro, sino de los que se susurran en pasillos y esquinas. Un puñado de oficiales, gente que estaba cansada de ver la ciudad como escenario de caprichos, decidió actuar. Eligieron un día común, un momento sin grandes anuncios. El 24 de enero del año 41, en un corredor del palacio, con antorchas que apenas vencían la oscuridad, el emperador caminaba sin sospechar que la función estaba por terminar. Lo rodearon. Hubo un primer golpe, dicen que de Querea, y luego otro y otro. La furia contenida de meses, de años, se descargó en segundos.
El cuerpo del hombre que se creyó un dios cayó con el peso de lo humano. Carne, sangre, miedo. El silencio después del grito fue frío, pero él no terminó ahí. La violencia, cuando se suelta, no siempre vuelve mansa a su jaula. La ira de los asesinos se extendió como un incendio. Buscaron a la esposa de Calígula, la mataron. Buscaron a su hija pequeña, y también apagaron esa vida. El final del emperador arrastró al vacío a su línea. No hay palabras suaves para eso. Es uno de esos momentos que recuerdan que el odio, incluso cuando cree hacer justicia, puede convertirse en monstruo. Roma, que tantas veces había jugado con la sangre, se miró a sí misma y vio el abismo. El mensaje era claro. La violencia que siembras vuelve, y cuando vuelve, no elige. La noticia corrió como un rayo. En el Senado hubo confusión, miedo y alivio. En la guardia, nervios y cálculo. En el pueblo, curiosidad y expectativa. ¿Y ahora qué? ¿Quién tomaba el mando? ¿Volvía el orden o empezaba el caos? En ese vacío, otro hombre, Claudio, apareció casi por accidente. Un tipo que muchos subestimaban, un erudito que tartamudeaba, un aristócrata que había pasado años en segundo plano. Lo encontraron escondido, aterrado, y lo alzaron. La historia tiene estos giros. El que parecía menos probable terminó siendo el nuevo emperador. Y su primer gran tarea fue una sola: recomponer los restos de una Roma herida por el espectáculo del horror. Conclusión resumen. Si miramos hacia atrás, el retrato queda claro. Calígula no fue solo un hombre con excesos, fue un terremoto moral y político. Cada acto suyo, desde la burla al Senado hasta la parodia de la guerra, desde el culto a sí mismo hasta la invasión de los hogares nobles, se unió para enviar el mismo mensaje: no hay límites. Y cuando el poder decide que no hay límites, se vuelve victoria por un rato y ruina a mediano plazo. La Roma que aplaudió al joven carismático terminó temiendo al tirano teatral. La Roma que celebró la reducción de impuestos terminó pagando con su dignidad. La Roma que pidió pan y juegos recibió pan, sí, y juegos, pero del tipo que mancha, del tipo que no se olvida. ¿Fue su enfermedad la causa? ¿Fue la corte, siempre llena de intrigas? ¿Fue el peso de un apellido cargado de expectativas? Es posible que todo eso jugara un papel, pero hay algo más sencillo, y quizá más inquietante: darle a una persona la sensación de que puede todo, de que no hay palabra que lo detenga, ni ley que lo alcance, ni Dios que lo juzgue. Ese es el origen de los peores desastres. Porque cuando nada te frena, tarde o temprano, decides probar hasta dónde llega nada, y nada llega muy lejos. También hay una lección sobre la humillación. Roma vivía de jerarquías, de honores, de posiciones. Humillar al que está arriba no es como humillar a cualquiera. Desencadena una cadena de resentimientos que se mueven en silencio y que cuando estallan no piden permiso. La historia de Querea lo prueba. No fue un gran debate, no fue una reforma fallida, no fue una rebelión popular. Fue un hombre cansado de que se rieran de él. Subestimar la dignidad del otro, en política, tiene precio, y suele cobrarse con intereses. Por último, hay un espejo que nos involucra a todos: el gusto por el espectáculo. Calígula transformó el gobierno en un show. No era el primero ni el último, pero su show tenía una diferencia. El guión estaba escrito con dolor real, y el público, que al principio mira hipnotizado, al final se cansa. Roma se cansó. Se cansó de reír por miedo, de aplaudir por obligación, de asistir a funciones en las que el truco era siempre el mismo. Miren lo que puedo hacer. Cuando el espectáculo erosiona la realidad se cobra revancha. Y no hay escena final que la detenga. Aún así, conviene no quedarnos solo en el monstruo. Calígula, al destruir límites, nos muestra por qué esos límites son necesarios, por qué hay cosas que no se venden, por qué el honor, el pudor y el orden no son solo palabras antiguas, sino paredes que sostienen la casa. Si quitas las paredes, el techo se cae.
Él las tiró con gusto, y el techo le cayó encima. Podríamos terminar con la sangre en el corredor, con ese cuerpo que ya no gritaba. Pero quizás sea más útil cerrar con la imagen anterior a todo. La ciudad celebrando el inicio de su gobierno, soñando con una nueva edad de oro. Esa esperanza dijo algo importante de Roma, que siempre buscaba renacer, y también dijo algo importante de nosotros, que solemos confundir carisma con bondad, juventud con virtud, aplauso con justicia. La historia de Calígula funciona como advertencia. No basta con que alguien nos guste o nos haga sentir parte de una fiesta. Al final, lo que importa es si respeta las reglas que nos permiten vivir juntos. Y si te quedas con una sola idea, que sea esta. El poder sin límites convierte lo sagrado en entretenimiento y a la gente en decorado. Dura un rato, brilla, deslumbra, pero siempre termina igual, en un pasillo oscuro, con demasiadas manos apretando el mismo puñal. ¿Quieres más expediciones contadas como si estuvieran pasando ahora? Suscríbete a Historia y Silencio, comparte este video y activa la campanita. Viene el mundo entero girando en una sola historia. Mira nuestro siguiente video.